Dios les bendiga a todos mis hermanos. Un saludo muy especial en esta mañana para todas las personas que en esta hora nos están viendo y escuchando a través de Facebook y YouTube. Queremos saludarles muy especialmente este día, también a todos los hermanos que desde sus casas están en este precioso culto. Bienvenidos ustedes, hermanos, a esta hermosa escuela dominical. Estamos en la presencia de Dios. Eso fue lo que dijo aquel hombre llamado Cornelio cuando Pedro llegó a su casa. Estaba tan seguro que Dios estaba con ellos, que él le dijo a Pedro: aquí estamos todos en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Él tenga que decirnos. Así estamos esta mañana en la presencia de Dios. Y voy a mirar, hermanos, la Biblia. Les invito a abrir sus Biblias o sus celulares o sus tablets en el Salmo 119, verso 9. Salmo 119, 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es una pregunta que tiene una respuesta allí inmediatamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Vamos a hablar esta mañana bajo el título Viviendo conforme a su palabra. Viviendo conforme a su palabra. Estamos en una semana organizada por los jóvenes y esta noche es la gran clausura. La gran clausura, y el otro fin de semana tendremos una gran campaña evangelística. Amén, hermanos. El otro fin de semana tendremos una gran campaña evangelística en la que estaremos trayendo visitas para que ellos conozcan al Cristo de la gloria, para que se conviertan al Dios que les ha amado en gran manera y que los quiere salvar. Así que vamos a estar orando para que este evento nos dé los resultados esperados. Aquí estamos buscando que los jóvenes y que todos nosotros podamos entender que Dios es santo y que nosotros debemos ser santos. Amén. El Señor lo dijo. Y hoy vamos a hablar un poquito de este tema, viviendo conforme a su palabra. Estaba mirando, hermanos, en este pasaje, en este versículo que leímos, hay dos cosas importantes. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? El camino. Y lo segundo es: con guardar tu palabra. Guardar, limpiar el joven su camino y lo limpia guardando la palabra. Guardar, la palabra guardar es obedecer o cumplir las leyes o obligaciones contraídas. Eso es guardar. También es acatar o cumplir y observar. Eso es guardar. Así que las personas que guardan las normas, las leyes, son aquellas personas que se someten, que las obedecen. Amén. Que las obedecen, que están atentos para observarlas, para no transgredirlas, para vivir dentro de las normas establecidas, dentro de lo que se ha puesto o se ha organizado. Eso es lo que el escritor dice, que guardar la palabra significa obedecerla, significa cumplir las normas o leyes o obligaciones adquiridas. Así que es importante esto para la vida del hombre que le teme a Dios. Como el tema es viviendo conforme a su palabra, nosotros necesitamos tener en cuenta que una de las cosas
que el salmista dice es que hay un camino, pero ese camino hay que limpiarlo. Amén. Ese camino se tiene que limpiar. Y la forma o el instrumento para que este camino esté limpio es guardando la palabra de Dios. Y estaba analizando aquí en el capítulo 1 de Josué, verso 7, en el capítulo 1 de Josué, verso 7, por favor, quiero que me le pongan este retorno aquí. Capítulo 1 de Josué, verso 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escuche, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto significa guardar. Amén. Guardar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea que Moisés te dio una norma, te dio unas leyes, y tú tienes que tener cuidado. Le dice Dios a Josué: tienes que esforzarte y tienes que tener valor para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Tienes que guardarla exactamente como Él te mandó. Y entonces, cuando esto suceda, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Cuando la guardes, cuando la cuides, cuando la cumplas, así como Él te mandó, entonces serás prosperado en todo lo que emprendas. Y el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Así que la pregunta es: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el cristiano? Vamos a hablar en términos más generales. ¿Con qué limpiará el hombre su camino, el cristiano su camino? Y luego la respuesta es: con guardar su palabra. Amén. Aquí dice en el verso 7: no te apartes, ten cuidado de poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Cumple exactamente lo que te dijo para que seas prosperado, para que tu camino prospere, para que tu camino pueda ser bueno, para que tu camino pueda ser algo agradable. Y yo estaba buscando la palabra camino, y a la luz de la palabra, el camino se denomina como el modo de vivir conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que el camino acá está representado como el modo de vivir conforme a la palabra de Dios. Así que cuando cuando el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Entonces dice: con guardar tu palabra, o sea, viviendo conforme a tu palabra. Así lo limpia. Alabanzas al Señor.
Alabanzas al Señor. Así tendrá un camino próspero. Así tendrá un camino que será agradable. Un camino especial cuando viva conforme a lo que tú dices. Y eso es lo que el Señor le dice a Josué. No te apartes a izquierda ni a la derecha. Ten cuidado de poner por obra todo lo que te dijeron. Porque cuando tú hayas hecho eso, cuando tú hayas vivido así, cuando tú hayas guardado y hecho como se te mandó, entonces tu camino será próspero. En otras palabras, tu vida será una vida prosperada. Será una vida fructífera, será una vida agradable, porque habrás hecho y habrás vivido conforme a lo que yo te mandé. Alabanzas a su nombre. Es importante tener en cuenta que la palabra de Dios, teniendo en cuenta quién es Dios, hay que tener en cuenta que su palabra no va a cambiar. Yo hace un tiempo le predicaba a los hermanos que la constitución de un país puede ser cambiada muchas veces. Las normas pueden ser cambiadas, los códigos son cambiados, las leyes son modificadas dependiendo de las exigencias del pueblo. El pueblo exige que se modifiquen las normas, las leyes, y entonces eso hacen los gobiernos, porque los gobiernos son puestos por los hombres, por el pueblo, y el pueblo exige y el gobierno y los que están ahí deben ceder y hacer las cosas acorde a lo que el pueblo está pidiendo. Pero la palabra de Dios no es así, porque el que la dijo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él no está sujeto a las circunstancias ni a los cambios. Él lo conoce todo, lo sabe todo, lo entiende todo. Así que lo que más nos conviene hoy, Dios ya lo sabía. Amén, hermanos. Y por eso estableció su palabra, una palabra que trasciende a los tiempos, a las circunstancias y a los cambios sociales. Su palabra sigue siendo la misma, porque Él no cambia. Y la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, las sociedades cambiarán, los hombres tendrán una cosmovisión del mundo cada vez diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. Y lo que Él dijo sigue permaneciendo igual. Así que no se trata de que lo que Dios dijo va a cambiar ni lo vamos a medrar. Lo que Él dijo permanece para siempre. Alabanzas al Señor. Y esa es la garantía que tenemos de estabilidad. Porque las leyes cambian. Las normas cambian. Sabe que nosotros buscamos cada vez, buscamos qué es la nueva ley, cuál es el nuevo decreto para los vehículos, para el transporte, para qué nuevas leyes tiene el tránsito, para ver cómo hacemos las cosas. Pero la palabra de Dios te garantiza a ti estabilidad permanente, porque Él no cambia. Aleluya, su palabra permanece. Por eso dice: esfuérzate y sé valiente. Porque, hermanos, hoy día hay tantas cosas que se dicen en contra de lo que Dios ha establecido. Usted sale a la calle y encuentra gente que le dice: la Biblia está obsoleta, eso ya cambió, eso ya no existe. Pero es que el que hizo esto, el que lo estableció, es eterno. Amén, hermanos. Él es inmutable, Él no cambia. Su palabra trasciende al cielo y a la tierra. Esto puede pasar, pero ella sigue firme, porque Él es Dios que no cambia, ni las circunstancias lo hacen cambiar. Él tiene en sus atributos la presciencia, que conoce todo anticipadamente. Él sabía que el mundo iba a ser cambiante como está hoy, que la sociedad, los hogares iban a estar destruyéndose por el pecado, y Él estableció su palabra para que en medio de todo esto podamos permanecer hoy. Alabanzas al Señor. Así que vivir conforme a su palabra es vivir haciendo lo que Él dice.
Y fíjese que a la luz de la palabra, camino se denomina como tal al modo de vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso el salmista en ese mismo capítulo 119, verso 10 y verso 11 dice: con todo mi corazón. Mira lo que dice ese hombre: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes. No me dejes, ¿qué, hermano? Creo que por aquí lo están poniendo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque el camino es la palabra. En Hechos 9:1 dice: Saulo respirando sin amenazas, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres. ¿De qué? Los que iba a hallar eran de qué. Creo que aquí está, hermanos, de este camino. Amén. ¿Cuál camino? De este camino, si hallare hombres o mujeres, de este camino los trajese presos a Jerusalén. ¿Cuál camino? El camino de Cristo, la palabra, que vivieran conforme a lo que Cristo les había enseñado. Y sabe usted que nosotros en la iglesia siempre hablamos de los que se apartan. Nosotros aquí en la iglesia, muchos se han apartado de la iglesia, ¿verdad? O de Cristo. Amén, hermanos. Muchos se han ido. ¿Y por qué decimos que se apartaron? Porque dejaron de vivir conforme a lo que Cristo manda. Y cuando están fríos o ya nos damos cuenta que no andan bien, le es fácil detectarlos. Porque empiezan a hacer cosas que están por fuera de lo que Cristo estableció. Y entonces decimos: el hermano anda mal. Esa hermana no anda bien. ¿Y por qué no anda bien? Hermano, porque me doy cuenta que ha ido a fiestas, a discotecas, me doy cuenta que tiene un novio inconverso, me doy cuenta que hace esto, que ha hecho esto. Eso significa que se está saliendo del camino. Amén, hermanos. ¿Por qué del camino? Porque está por fuera de lo que Dios dice. Porque está viviendo una vida fuera de lo que la palabra nos indica. La Biblia dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, ninguna comunión. Y cuando una persona sale de la iglesia y se enamora de un hermano o una hermana de una persona no cristiana, se está saliendo del camino. Y entonces uno dice: hermano, él está mal, se salió del camino. Por eso el que se casa con un inconverso, no le podemos hacer ceremonia en la iglesia, no podemos celebrarle su matrimonio aquí, porque se salió del orden de Dios. Amén, hermanos. Está por fuera. Y entonces decimos, cuando ya la persona empieza a vivir lo que no dice Dios, decimos: se apartó. Porque el camino es vivir conforme a lo que Dios ha enseñado. Gloria al Señor. Y la palabra está para eso. Digo: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Porque cuando tú hagas eso, entonces tu camino prosperará. Tu vida será fructífera. Tendrás una vida cristiana buena. Tendrás una vida respaldada por Dios. Alabanzas al Señor. Y por eso el salmista dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Porque los pecados vienen cuando yo olvido la palabra de Dios. Cuando yo dejo de lado lo que Dios ha dicho. Cuando yo escucho pero no guardo. Cuando yo no practico, no vivo
No ando en el camino de Dios. Porque andar en el camino es caminar según la palabra. Y cuando tú caminas según la palabra, la gente te lo va a ver, se va a dar cuenta. La gente te escucha hablar y enseguida dice: ah, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, claro. Yo soy hijo de Dios. La gente se va a dar cuenta cuando se presente la oportunidad de las risas y de las cosas vulgares y de hablar cosas que no están dentro de lo que Dios me dice a mí, porque en el léxico de las personas que no conocen a Dios, eso es normal, pero en el léxico del que tiene a Dios, sabe que es ofender a su Señor. Y entonces no lo practica, no lo habla, no lo dice, no lo celebra. Y entonces la gente dice: ah, pero ¿tú eres qué, evangélico? Sí, claro. Ah, no, tú estás metido ahí. Ahí te prohíben todo. No me prohíben nada. Ahí vivo según lo que Dios me ha dicho. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Yo ahí vivo según lo que Dios me ha dicho. Camino, ando, me muevo según lo que la palabra me dice. Y entonces cuando uno empieza a analizar con profundidad, y me doy cuenta que cuando Jesús se presenta como el camino, nos está diciendo que su doctrina o enseñanza son las que nos guían hasta la vida eterna. Amén, hermanos. Yo soy el camino. San Juan capítulo 14 verso 4. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. O sea, el que me escucha a mí y hace como yo digo y vive como yo mando, está en el camino. Y tiene la vida y tiene la verdad. Porque anda por el sendero que yo le he trazado por mi vida, por mi palabra, por mis dichos. Y esa palabra que Él nos ha trazado es una palabra especial, grande, maravillosa, que tiene el poder de limpiar la vida del que la escucha y la guarda y la pone por obra. La palabra tiene ese poder, pues la palabra nos lo dice. Yo me recuerdo cuando empezó el evangelio, yo era muchacho, muy muchacho, y nosotros en la iglesia comíamos rellena y todo. Nadie nos había dicho que eso era malo, nadie. Y comíamos rellena y gloria a Dios y alabanza, riquísima que era. Esa rellena riquísima. Para los que la han comido, los que no saben se la perdieron. Yo sí comí bastante. Era riquísima. Y entonces llegó una vez el pastor, uno que ya era más avanzado, y nos enseñó y dijo: lo que dice la Biblia es que nos tenemos que abstener de ahogado, de sangre y de fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. De sangre, ¿cómo así, hermano? De sangre. Sí, de sangre. La sangre de los animales no nos las podemos comer porque la Biblia dice que esa es su vida. Ah, sí. Y entonces la gente: ¿y no podemos comer rellena? No puede. Ay. En ese momento la Biblia nos alumbró. Nos dijo: están haciendo algo que no es correcto. Era por ignorancia, pero ahora nos mostró y nos dijo que no es correcto. Entonces, si yo sigo haciéndolo, yo estoy desviándome del camino, haciendo lo que Dios no dice. Porque dejo de vivir conforme a la palabra de Dios. Pero si yo atiendo, entonces por más que me gustara, realmente lo que a mí me interesa es agradar al Señor. Y yo me voy a agradar a Dios por su palabra, porque yo voy a escucharla, la voy a guardar y la voy a poner en práctica. Alabanzas al Señor. Y cuando la ponga en práctica, como dijo el salmista, como dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El que guarda la palabra de Dios, cada día es mejor. Uno a veces se extraña, hermanos. Se encuentra gente que era grosera hace 20 años atrás y hoy es más grosero que hace 20 años. Que eran problemáticos hace 15 años y hoy son más problemáticos que hace 15 años. Y dice: no, es que él es así. Es que él no le ha prestado atención a lo de Dios.
es que él no ha aplicado la palabra a su vida. Le interesa más ser como él es que ser como Dios dice. Ve, hermano, que Dios cambia. Pero es para eso necesitas que tú estés atento a tu palabra, a su palabra, y dejar que ella sea atesorada en tu corazón. Y cuando vayas a dar un paso, déjate guiar por ella. Amén, hermanos. Déjate guiar por ella. Ella nos enseña. La palabra nos muestra el camino a seguir. Ella nos dice cuál debe ser nuestra conducta. Aún en la casa, con mi esposa, con mis hijos, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con mi vecino. La palabra dice cómo debe ser. Amén. Sí, claro, hermano, la palabra dice. No te apartes, le dijo, ni a diestra ni a siniestra. Haz como ella te dice, para que seas prosperado. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme lo que está escrito en el libro de la ley. Porque haciendo esto, harás prosperar tu camino. Y le da un todo. No sé si absoluto o relativo, pero le da un todo. Y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, te saldrá bien. Alabanzas al Señor. Guardando y haciendo como ella dice. Así que el crecimiento de un cristiano en su vida personal o en su vida espiritual, que lo lleva a su crecimiento personal, familiar, está en hacer, en guardar y hacer como Dios dice. A veces nosotros queremos crecer de otra manera. Hermanos, más necesitamos más de Dios. Eso es verdad. ¿Cuántos necesitan de Dios? Amén. Porque nosotros creemos que Dios nos va a mandar una cucharada de Dios. Tenga, ahí tienes una cucharada. No es así. Todos los días cuando se paran aquí los jóvenes, las dorcas, los caballeros, cuando se para el pastor invitado, cuando se para el pastor de la iglesia, cuando se para el diácono y abre la Biblia, Dios está diciendo, coman mi palabra. Comérsela y saciarse de ella es llenarse de mí. Cada vez que la escuchan, soy yo. Tú no vas a tener a Dios de otra manera. En la medida que lo conozcas por la palabra y que la atesores, en esa medida Dios tendrá ocasión en tu vida, tendrá control de tu vida, podrá formarte, podrá edificarte, podrá darte crecimiento, podrá hacer de ti una excelente y mejor persona como cristiano. Pero tenemos conceptos equivocados. Empezamos a creer que es de otra manera. Empezamos a creer que es de otra manera. Pero es así. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No lo quites. Para que veas cómo esto va a ser bueno. Le dijo el Señor, solo esfuérzate porque a veces se necesita un poco de valor, porque a veces te encuentras con gente que cuando tú empiezas a caminar con Dios, a poner en práctica la palabra y llegas a la casa de ellos o te encuentras con ellos y empiezan de una vez a comerse a los demás y a escarnecer, y tú dices, hermano, la Biblia dice que los escarnecedores no tienen parte ni crecen. Bienaventurado el varón. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no qué, que no estuvo en qué, en camino de pecadores, ni en silla de los que escarnecen, de los que salen solo a hablar mal, a hablar de sus hermanos, a denigrar. La palabra no enseña eso. La palabra
palabra enseña que el débil hay que sobrellevarlo en la fe. Que al que cae hay que levantarlo con humildad, con sencillez de corazón. Eso enseña. Un espiritual no es el que critica a todo el mundo. Un espiritual es el que es manso para con los débiles. Para el que va y le tiende la mano al caído y le dice: mi hermano, levántate, aquí estoy contigo. Puede ser que él tenga reacciones negativas, puede ser que él diga cosas que no debe, pero tú eres espiritual y estás lleno de la mansedumbre de Dios, y lo levanta y lo sientas, y tu tarea es convencerlo que Cristo sigue ahí, que lo puede ayudar, que lo puede levantar, que él puede llegar a ser un buen hombre, una buena mujer de Dios, que su presencia no lo ha abandonado del todo, que le dé una oportunidad a Dios. Y ahí está el toque. Pero ese que usted ve que a todo el mundo señala y a todo el mundo, no, esa no es la palabra de Dios. Y no te dejes llevar por eso, porque terminas acabado. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Que en la ley de Jehová, en su palabra, en lo que me sometí, en lo que vivo, en lo que aprendí, en lo que me ha enseñado, medita de día y de noche. Y entonces el resultado, ¿cuál es? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabanzas al Señor, alabanzas a Él. Diga gloria a Dios. Hay que vivir conforme a su palabra. Solo ella te da garantía de estabilidad. Mire lo que dice la Biblia, Colosenses 3:16. Porque la palabra nos guía a nosotros, nos enseña y nos muestra el camino, hermanos. Tenemos muchos hermanos incautos en la iglesia, que aquel que habla y que señala a todo el mundo lo ven como espiritual y lo siguen y están cerca de él, porque él señala a todo el mundo y se cree sin señalar a él. Eso no es de Dios. Se lo digo en el nombre de Jesús. No lo es. No siga personas así. No las admire. Tampoco los aborrezca, pero no los admire, porque no son espirituales. El hombre espiritual lo guía el Espíritu de Dios por la palabra. Y el Espíritu no guía a nadie a hacer lo contrario a lo que la palabra está establecida, porque la palabra es espíritu y es vida. Es el mismo Dios expresando su voluntad. Así que usted tiene que acercarse a quien realmente está creciendo. Un joven que quiera crecer sabe cuál debe ser el círculo que debe buscar. Él no busca a la gente que anda haciendo y deshaciendo, desobedeciendo y que brinca y se salta las normas. No, ese joven busca a quien camina con el Señor. Aleluya, aquel joven que normalmente los jóvenes más espirituales están arrinconados, solos, porque los tratan de marginar, porque no corren como los demás corren, ni ven como los demás ven. Lo ciñe la palabra. Aleluya. Mire lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y cuando mora en abundancia nos enseña y nos exhorta unos a otros en toda sabiduría. Dice: mora en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso pasa cuando la palabra mora en nosotros. Escuche bien, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, hermanos. Vivir conforme a la palabra nos garantiza permanencia en el camino y nos llena de fortaleza.
Bueno, nosotros a veces a los jóvenes le aplicamos un texto descontextualizado. Os alabo, jóvenes, porque soy fuerte. Nuestra juventud es fuerte. Y los jóvenes, amén. Y la novia en conversa al lado. Y el amén. Mintiendo, haciendo cosas, engañándose, se esconden para hacer cosas. Los jóvenes pueden ser excelentes cristianos si lo quieren. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es sencillo. Pon tu palabra, pon la palabra de Dios en tu vida. Mire lo que dice Primera de Juan 2:13. Yo quiero que lo miren conmigo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Escuche bien. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y son fuertes por qué? ¿Y soy fuerte por qué? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y habéis qué? Vencido al maligno. Escuche bien. Soy fuertes. Y la palabra. ¿Y la palabra de quién? De Dios. Permanece en vosotros. Y habéis. El diablo no se vence con bullas. El diablo se vence con la palabra. Por eso fue que Cristo, cuando fue allá al Satanás y lo vio ayunando y lo vio con hambre, le dijo: aquí está, hoy va a ser lo que yo diga. Y llegó y le dijo: oye, si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Tú tienes poder para hacer eso y come. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús, hermanos queridos? No solo de pan vivirá el hombre, porque escrito está, se lo dijo así, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tú a mí no me vas a venir con ese cuento, porque el Dios que me envió a salvar a la humanidad ya dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que lo sepas, eso está escrito, Satanás. Ah, sí. Ah, bueno, entonces súbete al pináculo del templo y tírate, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Así que tírate. Escrito está: al Señor tu Dios no tentarás. A Dios no lo puede tentar nadie, le dijo. Así que el hecho de que yo me tire de aquí para que Él me agarre es una tentación. Porque yo sé que eso Dios no tiene por qué obedecerme a mí. Amén, hermanos. Dios no tiene por qué obedecerme a mí en ese caso. Yo me voy a parar ahí con todos los dolencias que tengo. Digo: hermano, ¿verdad? En el nombre de Jesús me voy a tirar. Allá me recogen. Pues Dios dice: ¿tú crees que yo estoy de ocioso nada más para meterte la mano y tal? Otra cosa es que tú vayas caminando y no te des cuenta y te vayas. Entonces yo te sostengo. Pero que tú te tires por tu voluntad solo para que yo tienda la mano para demostrarle a los demás, te vas a pegar tu golpetazo. Yo no lo voy a hacer, porque la palabra lo dice. Así que ese que sale, que hermano, por ahí hay ladrón que chuza, y no, yo voy en el nombre de Jesús, lo agarra el ladrón, le quita el zapato, le quita el reloj, y dice: hermano, yo invoqué el nombre del Señor. Es que Dios dice: el avisado ve el mal y se aparta, pero el simple pasa y lo recibe. Así que fuiste simple, perdiste el reloj, el anillo, los zapatos y todo eso. Te tiene que volverlo a comprar. Está escrito. Amén, hermanos. Está escrito. Y mire, ¿por qué vencieron? Porque la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Y dice la Biblia en el verso 15: no améis al mundo,
No lo amen ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, hermano mío, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que, usted sabe, cuando nosotros empezamos a hacer cosas extrañas, es porque es el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Hay que hacerlo, andamos según la moda. Y uno cree que la moda es otra cosa. La moda son hombres que la establecen. ¿Y cómo la establecen? Un cantante famoso está de moda. ¿O no? Es la moda. Todo el mundo canta su música, todo el mundo hace lo que él hace, se pinta el pelo por la mitad y la gente se pinta el pelo por la mitad. Un jugador famoso, una estrella de fútbol, es la moda. Se hace los motilados y se hace el caminito por aquí por el lado y todo el mundo con el caminito. Él es la moda y nosotros andamos detrás de la moda. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero qué bueno cuando uno se da cuenta que eso es lo que el mundo ofrece y eso es lo que los ojos, la vanagloria, eso no viene de Dios sino del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Hoy tiene la rayita, mañana se hace una cresta, entonces ya tú no te haces la cresta y andas como el gallo fino, a la moda. Cristo quiere que caminemos con Él, que vivamos para Él, que lo glorifiquemos a Él, que hagamos lo que Él dice, porque el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. ¿Y quién es el que permanece? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios trasciende al cielo y a la tierra. La palabra de Dios trasciende a las modas. La palabra de Dios trasciende a las cosas, a las circunstancias. Ella permanece para siempre. Y el creyente que la aferra a ella, que vive según ella, pasa todo lo que venga y se mantiene firme porque ella no pasa. Mire lo que dice la Biblia. San Lucas capítulo 6 verso 46. San Lucas 6, 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, escuche bien, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Porque estaba ¿en dónde? Estaba fundada ¿en dónde? Sobre la roca. Sobre la roca. Así que la palabra de Dios es esa roca en la que el que la oye y la hace está cimentado. Que hubo una revoltura, que se formó el cuento, que pasó algo, que en tal lugar dijeron: al hombre que tiene la palabra lo sostiene la palabra. Se aferra de ella y dice: de aquí no me mueve nadie. Yo le he creído a Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabanzas al Señor. Así que el cristiano, el joven que se ha levantado en la iglesia, yo admiro a esos hermanos que desde la niñez, y a esos hermanos que ingresaron y han pasado años, lo abandonó la familia, lo han dejado de lado, los hermanos, los tíos, los primos, lo han dejado de lado, pero no le han podido arrancar la presencia de Dios, su palabra del corazón, porque han oído y han hecho y viven hasta el día de hoy. Ni los problemas, ni la pobreza, ni las deudas, ni la necesidad, ni la enfermedad, ni la prosperidad, nada lo puede arrancar de ahí, porque eso trasciende a todo.
Alabanzas al Señor. Por eso el salmista dijo, tenía mucha razón el salmista cuando dijo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. La lámpara, la luz, es un agente físico que tiene una cualidad especial, y es que revela las cosas. La luz revela las cosas. Usted de noche oscuro no ve nada, pero de pronto enciende la luz y se da cuenta que iba rumbo hacia un mueble, a una mesa. Dice, pero aquí está la mesa. El mueble está aquí. Ve, aquí está lo que se había perdido. Porque en la oscuridad se pierden las cosas, pero la luz revela dónde está. Y el salmista dijo, la palabra de Dios es esa luz que a mí me dice por dónde debo caminar, que a mí me muestra lo que debo hacer y me muestra lo que no debo hacer. Es esa luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Y eso lo dice también segunda de Pedro 1:19. El apóstol dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Escuche bien. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra alumbra. La palabra nos enseña, nos muestra el camino. La palabra nos detecta el peligro. La palabra dice, por ahí no. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ojalá no pudiéramos dejar alumbrar por ella, pero para eso hay que atesorarla en el corazón. No seas, hermano, como esos hermanos que vienen al culto y salen contentos, con lágrimas en los ojos, y cuando salen al parqueadero le dice, ¿qué? El culto como estuvo. El que viene llegando dice, buenísimo. Sí, estuvo bueno, buenísimo, mi hermano. Es una presencia, no sé. ¿Y sobre qué predicaron? La verdad no sé, pero estuvo bueno. ¿En qué versículo leyeron? No me acuerdo. ¿En qué fue que leyeron? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Lo que sí es que estuvo bueno, porque eso, hermano, había gente brincando. La gente evalúa por los brincos y los saltos. Eso es la celebración de cada quien en su vida cristiana. Cada creyente celebra su culto a Dios, pero en medio de toda esa celebración, lo grato y lo lindo está es en oír a Dios. Alabanzas al Señor, porque esos momentos se pasan, pero cuando la palabra se va al corazón, tú te vas a tu casa con ella, y cuando llegas a la casa y te encuentras un problema y de pronto viene la situación, la palabra salta porque ella es espíritu. Y te dice, ojo, es tu esposa. Sí, es verdad, es mi esposa. ¿Qué es lo que pasa, amor? Y la esposa hasta se queda petrificada y dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa, amor? ¿Qué sucedió? Y los hijos se quedan así pendientes. Y mi papá no era así. Sí, pero la palabra la lleva en el corazón. Y la palabra le dice, así no, por ahí no. El camino es este. Miren lo que dice Santiago 1:22, y quiero redondear con esto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que solo oye se engaña a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, escuche bien,
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No te engañes a ti mismo. Oí la palabra así, culto. Ve, hermano, aquí se paran las dorcas, aquí se paran los jóvenes, aquí se paran los caballeros, se paran los de alabanza, se para todo el mundo a predicar. Y cada vez que predican, Dios está diciendo, si quieren más de mí, es la oportunidad. ¿Sabe que tenemos un concepto equivocado de tener más de Dios? Creemos que tener más de Dios es brincar, hablar en lengua 1 hora. Y hablar en lengua no garantiza que tú tienes de Dios. Escúcheme bien. Aquí garantiza que tú tienes de Dios en la medida que la palabra sea atesorada y la pongas en práctica. Tú quizás no hablas mucho en lengua, pero si tú caminas bajo la antorcha de la luz que alumbra en lugares oscuros, mostrando el camino que es la palabra, tú serás excelente cristiano y la presencia de Dios estará contigo siempre y vencerás cualquier turbulencia, cualquier ataque, cualquier dificultad. La vencerás, porque el creyente no es fuerte por los años ni por quien lo bautizó, es fuerte por lo que conozca de Dios y por lo que haya aprendido de Él y lo ponga en práctica. Eso es lo que te vuelve robusto, te vuelve un creyente fuerte, que caminas en verano y en invierno y en todo tiempo da fruto. Permaneces. No nos engañemos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Perseverar es seguir haciendo, creyendo, viviendo, poniendo en práctica. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será dichoso en lo que hace. Creo que Dios quiere una juventud y a una iglesia que viva como Él manda, que se ajuste a la palabra. ¿Quiere ser mejor cristiano? Escuche la palabra, aplíquela y póngala por obra. Y verá, hermano, cómo tu vida empieza a crecer. Uno mismo se extraña de cómo Dios lo bendice a uno de esa manera. Cómo pasa el año, los años, y tú sigues como más enamorado de Cristo. Y con el tiempo lo que digan de ti y lo que te hagan es como esa borrasca que trae palo y pasa por encima de la piedra, y el agua es muy honda pero se ve como un burbullón, pero después que pasa el agua la piedra empieza a asomarse otra vez. Ahí está. No la movió la corriente. El que cree en la palabra y la pone por obra y vive según ella, está fundamentado en la roca y va a permanecer a través del tiempo. Colócate de pie, hermano, por favor. ¿Sabe, hermano mío, con qué limpiará el joven su camino? Una respuesta muy suave, contundente, y verás: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Joven, tú que quieres ser mejor, tú que quieres ser un muchacho ejemplar, el secreto es vencer al maligno, es porque la palabra de Dios mora abundantemente en ti. Llénate de ella, y en la medida que te llenes de ella y la pongas en práctica, en esa medida estarás lleno de Dios. Vivirás experiencias con Dios. En esa medida tendrás encuentros con Dios. En esa medida podrás tener una relación estrecha con Dios. Tú no puedes tener una relación estrecha con quien no conoces. Ni las relaciones se dan por gritar o por cantar apenas. Se trata de acercarte al que tú quieres conocer por la palabra. Y en la medida que lo conozcas, tu relación se estrecha con Él. Aprendes a hablar con Él. Aprendes a hablar con Él.
Hay gente que ora y se arrodilla, Señor Jesucristo, y habla con Él como si no lo conociera. Pero qué bueno cuando tú te sientas por ahí a tomarte un helado o estás en algún lado y en medio de todo eso puedes hablar con Él. Decirle: Señor, aquí estoy. ¿Sabes, Señor? Estoy pasando por problemas. Tengo una dificultad, Señor. Tú siempre me has ayudado. Y hablas con Él como si estuviera al otro lado con un jugo en la mesa. Porque tienes una relación, lo conoces y sabes que por la palabra has entendido que Él está ahí todo el tiempo. Y empiezas a tener amistad con Él. Y en algún momento vives experiencias que ningún otro ha vivido. Y cuando las cuentes, algunos hasta se extrañan.